Recuerden que si buscan producto de Vampire The Eternal Struggle, pueden contactarnos en Betes México a través de nuestras redes sociales. Contamos con el catálogo completo de Black Chantry y envíos en todo México. Bienvenidos, Matusaleas. Preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire The Eternal Struggle está aquí. Estás escuchando Masterface. Bienvenidos, extraños y extrañas. Esto es Masterface. Pasen libres y por su propia voluntad a este podcast que habla de Vampire The Eternal Struggle y dejen con nosotros un poco de su buena vibra. Bienvenidos todos a este nuevo formato para el contenido de Masterface. Así como el podcast normal, estos pequeños capítulos que vamos a estar grabando iniciando con este van a salir cada 15 días de forma intercalada con los capítulos habituales. Acá, más o menos, en este nuevo formato vamos a estar comentando algún tema de forma mucho más puntual, mucho más concreta y evidentemente, como ya lo estarán escuchando, con mucha menos edición y mucha menos producción. Pero pues bueno, es un formato que nos tiene como con mucho entusiasmo para poderles traer contenido semanal y que al mismo tiempo, pues bueno, nos deje diversificar un poquito en las cosas que hablamos, ¿no? Sin tener tantísima carga de trabajo, pero pues igual aquí estando cada semana en sus dispositivos y en sus casas y bueno, acompañándolos en donde sea que nos escuchen. Y pues bueno, para este primer capítulo vamos a estar sobre todo comentando el primer torneo del año que tuvimos acá en Ciudad de México, que lo llamamos el torneo Giro Fortune. Y pues bueno, vamos allá. Pero bueno, antes rápido vamos a irnos a la sección de noticias para revisar algunas cosas que se anunciaron en esta semana. Y bueno, en primer lugar, antes que cualquier otra cosa, tenemos una mala noticia. La mala noticia fue que el torneo A por Todas, que se iba a celebrar en Chile, en la tienda Wargaming, la siguiente semana, pues bueno, fue cancelado. Este torneo, como yo creo que muchos de ustedes saben, hizo mucho ruido alrededor del mundo, porque el premio para el ganador, era el viaje y hospedaje y el fee de inscripción al Nacional de España, que este año se realiza en Sevilla, el cual pues bueno, ya los últimos 2 años el Nacional de España ha hecho muchísimo ruido por la cantidad bestial de jugadores que tiene y el gran evento que arman. Entonces pues la tienda de Wargaming se propuso hacer un torneo en el que iban a mandar a alguien, pero bueno, desafortunadamente lo que nos avisa antes de la tienda es que ellos habían puesto una cantidad mínima de jugadores que tenían que inscribirse para juntar, digamos, más lo que iba a poner la tienda, pues un pool suficiente de dinero con los fees de entradas para que fuera posible, evidentemente, pagar lo que costaba mandar a alguien y el hospedaje y todo. Pero bueno, esa cantidad mínima de participantes, pues bueno, no fue alcanzada, desafortunadamente. Y pues bueno, una verdadera lástima porque pintaba para ser un evento muy padre. Pero al final, pues la comunidad, somos como en todos lados, dependemos de nuestras posibilidades ahí del bolsillo, de lo que la vida nos dé chance, etcétera, y por una u otra razón, pues no se juntaron los participantes y el torneo fue cancelado. No tenemos nada más que agregar porque no sabemos exactamente cómo sucedió, si la gente que ya estaba preinscrita ya había pagado y se le devolver el dinero, o no habían pagado todavía y entonces simplemente no tendrán que pagar, o cómo estaba, pero bueno, eso ya es una cosa de la tienda. A nosotros solamente nos avisaron que desafortunadamente se canceló el evento. También en la sección de noticias tenemos que por fin, por fin, salió el newsletter de VKN correspondiente a este mes. Y digo por fin porque en teoría, o sea, estamos a 20 y tenía que haber salido pues muchísimo tiempo antes. Pero bueno, ahí ya está y como siempre tiene la información de algunos torneos que se han realizado a nivel mundial, cosa que no vamos a resumir aquí. Pero bueno, lo que sí trae, y es probablemente lo que más le interesaba a todos, nosotros incluidos, era saber qué sucede con la siguiente tanda de cartas que se iba a subir a DriveThru, que supuestamente, según el newsletter de la edición anterior, pues iba a estar ya listo hace más o menos como un mes y no ha salido. Pero bueno, lo que nos indican ahí en el newsletter es que tienen un tema sobre todo con las pruebas de impresión. Entonces, bueno, aquí la culpa recae en Juan Manuel DriveThru o el nombre que le hayan dado a la gente los de Bleed the 3, que no me acuerdo de todos. Y pues nada, pues esperamos que ya se apliquen con esas cosas, porque una de las cosas que también menciona el newsletter es que Vampire se ha convertido en el juego más vendido en esa plataforma. O sea, me parece que del top 10 o del top 20, no sé cuántas, el 80% de los productos vendidos por DriveThru son productos de Vampire Eternal Struggle. Entonces, pues ojalá que a la gente de DriveThru pues ya se pongan las pilas con eso,
porque pues al estar retrasando la salida de esta tanda, pues no es una buena forma de tener contenta aquí a la comunidad de Vampire. También nos comentan en el newsletter el avance de los nuevos mazos que vienen, que ya se han anunciado, que son Ravnos, Salubri y Simis, y nos dicen que acaba de terminar la segunda ronda de testeo, pero parece que próximamente se van a ir a una tercera ronda y con suerte ya la última. Entonces, pues bueno, todavía falta un ratito para que veamos esos mazos, digamos, ya en producción. Lo que sí nos da, digamos, una buena vibra de todo esto es que la portada del newsletter es precisamente un preview de lo que va a ser el arte para una carta de Simis, supongo que para un vampiro de los Simis que saldrán a continuación. Entonces el hecho de que ya esté el arte trabajando, etcétera, quiere decir que en el momento en que las cartas estén, pues simplemente será juntar el arte con el texto que se haya quedado definitivamente para que puedan empezar a irse a impresión. Entonces yo espero que una vez que termine la tercera ronda de testeo, las cosas salgan muy muy rápido para el tema de impresión y dependerá pues nada más de pues ahora sí que de la impresora, ¿no? De la imprenta. Muy bien, y finalmente, como un pequeño apéndice, pues nos anuncian que el juego de Rivals, ese otro juego de cartas de Vampire, va a tener una nueva expansión en la que se van a incluir los Banu Hakim y los Aluri. Y pues bueno, hasta ahí con el tema de las noticias y pasamos de nuevo a nuestro tema general o nuestro tema de este capítulo. Y pues bueno, como comentaba desde el inicio, lo que vamos a tratar aquí sobre todo es comentar un poquito nuestro torneo Giro Fortune, que fue un torneo en el que al final jugamos 13 personas. Esperábamos más, esperábamos entre 16 y 18, pero bueno, por una u otra razón hubo gente que ya no pudo llegar, que no se presentó, etc. Entonces al final jugamos 13 personas. Jugamos, como ya es habitual para nosotros, en el Club Juegos de Mesa, que es acá la Casa del Betis en la Ciudad de México, con nuestro paquete habitual de los torneos, en que regularmente pues ahí incluimos una comida y bebida para todos los jugadores, unas bonitas promos que nos mandaron desde Black Chantry, que pues ya desde finales del año pasado, pero que bueno, las alcanzamos a dar algunas de ellas cuando jugamos el Storyline de Fall of London, y luego de eso, pues ya ahora hasta este año empezaremos a repartir todas las demás que nos quedan por ahí, que pues dimos a Nara Convert, Alicia Cortés, hasta La Sombra con Celerity, muy muy padre, que Lalo ya estaba esperando muchísimo, y Bolesław Grutowski, que ya nos habían mandado algunas en algún momento y hubo gente en la comunidad que sí tiene Bolesław Grutowski, pero hubo mucha gente que no. Entonces pues nos mandaron otra vez y estamos ahí dando este anarca que está bastante padre. Desafortunadamente, para momentos de ese torneo aún no había noticias de Cuyen en tierras mexicanas, pero ya por fin, en este último restock que tuvimos acá de producto y muchas cosas, Black Chantry nos mandó ya por fin Cuyen, que bueno, pues más vale tarde que nunca y empezaremos a repartirlas en nuestros siguientes eventos. Y muy bien, ya en términos de lo que se trataba la partida y todo lo que tiene que ver con el juego, metajuego, etcétera, tuvimos un metajuego bastante sorpresivo, al menos por mi parte. No sé la verdad, Carlos y Lalo, creo que Carlos no estuvo tan sorprendido de lo que se jugó, pero Lalo sí un poquito. Y es que tuvimos un metajuego pues bastante distinto, digo, a lo que esperábamos, que fue sobre todo muy denso. O sea, lo que más apareció fueron estrategias de bloqueo, con 5 mazos que se venían bastante densos en cuanto a reacciones y en cuanto a intercept. Después tuvimos también una cantidad, digamos, para ser 13 personas, una cantidad ahí bastante amplia de mazos de combate, o sí, o sea, bueno, no propiamente de combate, porque no todo el mundo esperaba ganar así a Famas y Tension in the Rank y Dragon Bounce, pero sí que el grueso de su librería eran cartas rojas. De mazos de Bleed tuvimos 3 mazos de Bleed, y la verdad es que, al menos a mi parecer, creo que tampoco es que fueran, salvo uno quizá, así bleeders de esos Steel Tan Bleed que tú sientes que te van a matar, que parecen carreritas a ver quién mata primero, pues tampoco hubo, ¿no? Y ahorita platicamos los mazos. Y por último, en términos de política, solo tuvimos un mazo político, lo cual fue bastante sorpresivo. Pero bueno, les voy a comentar rápidamente lo que se jugó, porque yo sé que hay mucha gente que está ahí interesada siempre que quiere saber los mazos, y pues no podemos subir todas las listas al final porque pues también los canales en los que se suben y el tiempo de nosotros para preparar las listas y ponerlas ahí, pues no. Pero si quieren alguna, pues la pueden preguntar ahí ya más a detalle en los comentarios, y si la ve la gente de la comunidad que haya jugado esos mazos, pues probablemente la podrá compartir. Dentro de los mazos de Intercept, el primero fue un mazo de Matazunta con Onamed, de
pues ahí de bloqueo, que su estrategia consistía básicamente en hacer Anarca tanto a Matazunta como a lo Named, y pues pretende bloquear ahí con las nuevas herramientas de Protean y cosas así de Intercept que han hecho muy populares a los Gangrel, y utiliza lo Named sobre todo para ir bloqueando, ¿no? Al final es una estrategia codiciosa, sacar 2 vampiros de 10 y bueno, ¿no? Que cuando lo logra, pues ya lo hemos visto en mesas nosotros acá y pues termina siendo bastante duro de sacar porque Bleed de uno con lo Named y todo el tiempo está ganando pool y pasarlo tampoco es tan sencillo. Pero al mismo tiempo el hecho de ser 2 vampiros de 10 que no comparten todas las disciplinas, que hay que pasar por hacerlos anarca, hay veces que no jala tan rápido como uno esperaría para poder mantenerse en una mesa de forma sólida. Pero es un mazo interesante. Luego tenemos un mazo Tremor, que era sobre todo... La verdad es que yo no lo vi bien, me tocó en una mesa, pero no lo vi totalmente desarrollado. Yo lo vi un poco como con tendencia Toolbox, pero sí traía una cantidad muy muy densa de cartas de reacción, que jugaba con una cripta grande que era Carl Shrek y Gabriel de Brighetti, y se dedicaba a parar entre el intercept fijo de Carl Shrek y con segundas tradiciones, y tenía un combate sobre todo de daños agravados, ¿no? Daños agravados de taumaturgia, y pues por ahí tiraba algunos rostre cuando bloqueaba y cosillas así. Pues denso, ¿no? Pero lo mismo, o sea, esperaba jugar con vampiros de 10 y tuvo un par de mesas en el que eso pues le pasó un poco de factura porque lo dejaba ya con poco pool cuando salía ese vampiro de 10 y pues ya te tenía un poco contra las cuerdas, y si tenías a alguien que te metía presión, que al menos fue un poco el caso de mi mesa, la sufrió un poco, ¿no? En otras mesas ya no sé cómo le fue. Después tuvimos una pared de Arimanes que sentía bastante clásica y como medio toolbox en el sentido de que sí tenía herramientas un poco para ir adelante. Pero bueno, no, o sea, Toolbox la verdad yo creo que es mucho que decir porque las cosas que tenía para ir adelante era, pues aprovechando el presence de las Arimanes, se ponía en algún momento Heart of the City y podía empezar a sangrar de 3, pero mientras no lo tuviera era una pared al uso, ¿no? O sea, de Smiling Jack y de me paro 40 veces y voy a reventarte lo que pueda, ya sea con combate de animalismo o con entre retainers, y pues todas, porque era la cripta de Howler, grupo 2, todas excepto Howler, pues podían equiparse pistolas y también estar dando ahí de balazos a la gente. Después de eso tuvimos un mazo de varones, se lo llevaba Carlos, que era básicamente, digamos, como que, sobre todo pensando en el ministerio y las cartas que el ministerio puede jugar, pero sí, digamos, era un mazo que se parece a cierto sentido a estos mazos de bloqueo Gangrel, con Protean y con todo el nuevo Intercept de Protean, el Intercept de Anarcas, etcétera, etcétera. Pero sí aprovechaba mucho esta carta que le dieron a los Ministry del Party Out of Bounds, para que reduce bleed, da un poco de votos y da intercept. Entonces le intentaba sacar todo el jugo posible a eso. Y pues bueno, un montón de Earthmails y lo mismo, ¿no? Smiling Jack, Constant Revolution y esa clase de cosas, y hasta el cansancio. Y luego tuvimos otro mazo que era... ya estaba un poquito más repartido entre el combate y el bloqueo, porque era un mazo de masas y con pistolas, que finalmente pues intentaba aprovechar esas dos disciplinas de los Osebo, ¿no? Que son el Celerity y el Auspex. Por la parte del Auspex pues jugaba muchas cosas entre que Ojo de Argus, esta que se me va el nombre, que te da 2 de Intercept ya o sea, bueno, con una sola carta, etcétera, ¿no? Entonces tenía una buena capacidad para enderezarse, para estar bloqueando, pero jugaba, o sea, por lo menos ya Masasi tiene un rush ahí seguro, y traía también otro vampiro que muchas veces le interesó sacar, que era Backer, la Samita que tiene Celerity, pero que de capacidad 8 tiene rush. Entonces también tenía muchas herramientas para estar cruzando la mesa y yendo a golpear a quien se intentara pasar de listo, y pues ya sabemos cómo es estrategia de pistolas, ¿no? Conceal Weapon, la pistola, Blur, Psych, ¿no? Y hasta donde pueda te voy a mandar a Torpor, ¿no? Le fue bien a ese mazo. Después, ya entrando en estos mazos que digo que eran de combate, tuvimos cosas ahí bastante locas, algunas habituales y otras bastante locas. Primero tuvimos 2 mazos Brulla que iban ahí con combate. Uno, digamos, se sentía más al uso porque pues iba con varones, tenía herramientas tanto para sangrar, aprovechando estas cartas anarca que con Presen sangran, pero con Potence Boy y te rocheo. Iba con Teobel, y pues los varones ya sabemos, ¿no? Me paro con uno de Intercept o voy y te deflecto, ¿no? Lo cual pues lo hacía también tener herramientas un poco para todo.
Pero evidentemente, tanto por ser los Brulla como que a Fede le gustan los madrazos, pues iba con una carga de cartas rojas bastante potente, que pues sí o sea, en un combate te podían mandar a torpor, ¿no? Eh, Después tuvimos el otro mazo Brulla, que era sobre todo con la cripta más chica. O sea, ahí renunciaron a los varones y se fueron a los vampiros de 6 y 5 que vienen en ese mazo preconstruido. Y iban sobre todo a rushear, ¿no? Como tenían menos herramientas en términos defensivos, porque como no estás jugando varones, no tienes ni el Organized Resistance, ni tampoco la que deflecta. Entonces, pues bueno, iban a una estrategia que defensivamente tenías muy pocas reacciones y más bien te ibas a madrear hacia atrás, ¿no? Aprovechando que salías un poco más pronto. Sin embargo, bueno, a ese mazo a mí no me tocó jugar contra ese, pero no le fue muy bien. No sé si fue una situación ahí de las mesas o de pronto, no sé qué habrá pasado, pero ese sí no le fue tan bien. Después tuvimos a Lalo, que traía unos Guruji de Bleed and Bruise, ¿no? De sangrado ahí con combate. Los Guruji, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Sangran con Presence y en el momento que tú los agarras, pues te meten las cornejas negras, el Carrion Crows, un Inmortal y te meten ahí el golpe de Potence para pues estarte haciendo 6 de daño en un solo golpe, ¿no? Y pues a eso jugaban, ¿no? Te sangraban con Show of Force para ganar un poco más de fuerza y entonces si los parabas, venía el Inmortal, venía un Roundhouse y los cuervos, entonces sí te podían mandar a torpor en una que te pescaran del cuello mal y sangraban pues bastante decente. Me tocó en una mesa contra ellos y fue una mesa muy apretada. Al final, pues Lalo no le fue tan bien, quedó creo que por ahí como a media tabla, pero pues bueno, el mazo estaba interesante y ahí lo comentamos. Después tuvimos una de las cosas más, pues más locas, más raras que yo vi en el torneo, que era un mazo de Shalmat, pero un mazo de Shalmat, digamos, no este usual que empieza a sacar 25,000 chucherías con el Summon History y a jugar, digamos, a esa especie de toolbox de arme usted su propia mesa de vampiro, sino era uno de combate. Básicamente con ¿cómo se llama? El Summon History traía algunos aliados de combate o incluso creo que en una mesa lo vi que traía Ojo de Jacimel para poder ir a rushear. Y una vez que pues ya conseguía esta clase de cosas, pues iba y rushaba y ya sea que te hiciera Immortal o que te hiciera Lapse, esta carta de Temporis que cuesta 2 de sangre y te evita tener strike al minion oponente, para que no hicieras Combat Dance y pues como él tampoco se previene, el Lapse venía pues mucho mejor porque pues evitaba también el daño, porque no te deja strikear con absolutamente nada. Y pues iba y te pegaba con Potent, ¿no? Al menos en la mesa que a mí me tocó, yo no lo vi jugar, digamos, cartas de combate como tal, más allá del Immortal o del Lapse. Creo que sobre todo para pegar fuerte, pues iba con cosas como Heroic Might y con Preternatural Strength. Entonces, o sea, sí se sentía muy Shalva en el sentido de que era... o sea, mi vampiro así solito está desnudo fuera de mi combo que puede hacer daños agravados y luego los daños antes de rango, pero en el momento en que empieza a tomar acciones, pues se empieza a poner muy loco, empieza a traer un montón de cosas y termina con una mesa que puede pues hacer ahí un cagadero para todos los demás jugadores, ¿no? Puede ser un mazo interesante, pero tampoco le fue bien en esta ocasión, terminó en la parte baja de la tabla. Bueno, no tan mal, o sea, no tan bajo, o sea, estuvo como medio, porque sí, recuerdo que tuvo una mesa en la que sacó creo que 2 puntos, otra en la que estuvo muy peleado ahí, o sea, no estuvo tan mal. Porque al final pues también sangraba, ¿no? También se ponía Heart of the City y un Enkilkog y te podía sangrar entre turnos, entonces pues sí se ponía ahí medio loco que te podía estar sangrando de 8 por vuelta en algún momento. Y bueno, ya por último, bueno, no por último, los mazos de sangrado digo que no eran tan de sangrado porque por un lado estaba un mazo el único que sí se sentía como más así brutal, que era el Lunastel Bleed de lo Named. Pero pues eso, un poquito raro que ya después lo comentaremos. Después yo llevaba un mazo de pala grande con Wargulls, que por ahí la gente que sigue muy de cerca, la gente de Bleed 3, escuchó que Ale por ahí mencionó este mazo de paella. Y pues bueno, yo llevé un mazo similar, ahí mi propia versión de la paella, de la pala grande con Wargulls. Y pues le fue bastante bien. Ahí donde cupo, pues le fue bien ahí al pala grande con Wargulls.
Y por último estaba Alberto con un mazo de Harbingers muy de bleed, ¿no? O sea, con legionarios y todo, pero muy muy enfocado al bleed y digamos honestos porque iban con Harbingers, ¿no? No estas cosas raras de Tomb Dogs ni nada. Y ya, ahora sí, por último, teníamos el mazo político, que era un mazo Ishtarri de votos y bleed, ¿no? Pero con una cantidad, digamos, bastante pesada de bleed, un poco jugando a quisiera yo decir de pronto al estilo de los Ventru, pero la verdad es que los Ishtarri, pues, por sus propias disciplinas juegan un poco a lo mismo, que era a la multiacción, ¿no? O sea, yo voy, sangro, me bloqueas, ya sea que me prevenga o que haga un combat ends de present, y luego o Majesty o Freak Drive, y me enderezo y va y tiro la votación, ¿no? Y al final te terminan ganando por ese exceso en acciones. Pero además este mazo pues estaba jocoso porque los Istari, gracias a cartas de clan y un poco al Celerity, pues tienen acceso a un sigilo sorpresivo que pues aquí sí a diferencia de los Ventru no lo alcanzan. Y este sí, de pronto en un buen día te podía tirar a alguien hasta 3 de sigilo que no esperabas ver en un Ishtarri y pues sí pegaba sorpresas, ¿no? Y bueno, hasta ahí con los mazos. De manera general, creo que fue un torneo muy muy interesante, con mesas bastante duras, que muchas no se definieron hasta que ya el juego estaba muy muy avanzado, algunas después de estar ahí encerradas varios turnos, etcétera, ¿no? De todos los mazos que se vieron, todos excepto uno creo yo, tenían formas de cruzar la mesa, de tomar acciones así de controlar, de negociar, etcétera, y yo creo que eso repercutió muy fuertemente en ese desarrollo de las partidas y en cómo se desenvolvieron. Desde mi perspectiva, muy muy personal, puedo decir que fue un evento en el que todas las mesas se sintieron con una actitud como les gusta, o al menos hemos oído a la gente de Posco Works, a Aldo y todo esto, en el sentido de dejar jugar, ¿no? O sea, se vieron unas mesas en las que se desarrollaban, o sea, todo el mundo estaba al pendiente de que nadie se pasara de listo, pero sí era dejar jugar, hasta que llegue el momento en el que ya tenemos que romper la mesa y empezamos ya a matar gente, ¿no? En muchas de ellas, sobre todo las que tocaron sin ninguno de los mazos de bleed o el político, lo cual era muy fácil porque, pues vaya, éramos 4 de esos mazos agresivos al pool, por decirlo de alguna manera, y hubo mesas en los que fácilmente pues caímos 2, caímos 3. Entonces, en las mesas en los que no tocaba ninguno de ellos, pues esa ruptura de mesa era muy curiosa porque venía de la mano un poco de la suerte, ¿no? Que el Smiling ya, ¿quién lo roba primero? ¿Hay contes o no hay contes del Smiling? ¿A quién le cae el Rostrek primero? Y más que una provocación así como mucho más planeada, mucho más premeditada, pero no por eso menos, digamos, menos emocionante ni menos padre para las partidas, ¿no? Al final también había un combate lleno de potens, bloqueo con agravados, había muchas maniobras y también había muchos aliados con capacidad de combatir, que yo creo que entre todas ellas tenían como la suficiente, ¿qué será? Como, no sé cómo llamarlo, como oposición entre ellos o balance entre ellos, que hacía pues este triángulo que no dejaba a nadie con una ventaja clara y todo el mundo tenía la oportunidad de madrear muy fuerte o de ser madreado en el momento en el que no le saliera una carta como tenía que salir o que se levantara quien tú no esperabas que se levantara, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hizo que las partidas fueran muy emocionantes, que llegaran hasta sus últimas consecuencias y estuvo todo muy, muy padre. Algo que también podemos destacar fue una particular ausencia de sigilo en el torneo, porque a excepción del Onamed y el Offuscate, que fue un caso raro y como digo ahorita lo vamos a comentar, los mazos que alcanzaban más sigilo pues eran así, o sea, el de legionarios o como digo, el de los Ishtarri, que de pronto te alcanzaban 3 de stealth así de una forma medio rara, ¿no? Porque, por ejemplo, para el caso de los legionarios, pues era 2 de sigilo y un falla to block, ¿no? Que venían de estas cartas de los Harbingers que le quitan uno de stealth a todos los que no tengan obtenebración o necromancia, luego la otra de esta que es como que te da o sigilo o intercept, y el falla to block de la velita, ¿no? También pues en el caso, como ya dije, de los Ishtarris, esta carta de clan que a la primera y solo a la primera acción que tú hagas te da 2 de stealth y uno más de un Alacrity, que llegué a verle uno en algún momento, creo que no me llevaba uno en el mazo, o de un Resisters Grab.
y eso era el 3 de sigilo, pero como digo, como súper, súper contado porque estaba muy limitado, ¿no? O sea, tenía todas sus restricciones y no era tan fácil. Otros, sobre todo, por ejemplo, como el mío o incluso la mayoría de los mazos de Protean, pues en un buen día alcanzábamos 2 de sigilo y nada más, y eran para contadísimas acciones. Entonces, lo normal era simplemente ver a los vampiros actuando con el sigilo natural de sus acciones, que era a 1 o a 0. Y se vio, eso pues al final era interesante porque incluso los mazos pared tampoco es que les viniera tan fácil, porque sí tenían bloquear y podían hacer todo lo que tú quisieras, pero no faltó el intercept que se atascaba en algunas manos, las deflection que no se podían utilizar porque tanto los que se levantaban con Second Tradition o los que se levantaban con Organa Resistance, pues bloqueaban automáticamente porque ya no había más sigilo que poner, y el deflection que estaban esperando ahí para tirar pues nunca llegaba porque bloqueaban primero, ¿no? Entonces hubo un montón de cosas, como digo, que se vacían estos triángulos de balance y que dejaba que las partidas corrieran de una manera muy, muy particular. Y bueno, ahora sí, para comentar este mazo de Name It, que yo creo que fue como piedra angular en muchas mesas, porque pues era al mismo tiempo esta gran amenaza. Ya sabemos todos lo que hace un bleeder de Unnamed, pero por otro lado también se sentía como una bendición, porque como digo, a muchos mazos les permitía jugar una cantidad increíble de cartas en términos de intercept, en términos de los deflection, y entonces el mazo de Unnamed entraba en una dinámica, pues vaya, como muy que activaba las mesas de una forma muy particular. Y aún así fue, digamos, como raro, porque no era este típico mazo de Unnamed que alcanza 4 de sigilo así, digamos, pero riéndose de forma constante, ¿no? Sino que era más un poquito una estrategia como de suarmeo, muy entre comillas, porque intentaba tanto con las hordas como con este aliado de los Vali, el Infernal Servitor que te sangra de 3, desgastar un poco las reacciones de su presa, y ya el Unnamed simplemente llegaba un poco a rematar con el Form of Mist y I Am Legion y así, ¿no? O sea, sí llevaba aquel Lost in Crowds y esta clase de cosas, y de pronto sí llegaba a 4 de sigilo y todo, ¿no? Pero no era para todas las acciones, ¿no? En la mesa que me tocó contra el Unnamed, en las 2 mesas que me tocó contra el Unnamed, me tocó ver que fuera bloqueado de una manera relativamente sencilla. Entonces, pues bueno, como digo, esta ausencia de sigilo como que fue bastante destacada en el evento. Y bueno, vámonos como desarrollando ahí. Tampoco es la intención de este capítulo alargarse muchísimo, entonces no voy a resumir las partidas que me tocaron ni nada, pero sí podemos comentar un poquito más hacia la final, ¿no? Que al final de las 3 rondas que tuvimos de torneo, los mazos que llegaron a la final fueron los Harbingers of the School en primer lugar, que llegaron con 2 game wins, se llevaron 2 mesas completas y 7 puntos de victoria en total. Después estaba mi mazo, que ahí, ajá, bravo por mí, ¿no? Con el mazo de paella ahí de los Warghouls, me terminé solo tantito abajo de los Harbingers con 2 game win y 6 puntos de victoria. La tercera mesa la jugué fatal y no hubo mucha chance ahí de sacar mi punto. En tercer lugar estaba Carlos con su mazo de varones, que se hizo también 7 puntos de victoria, pero solamente alcanzó un game win. En cuarto lugar quedó el Unnamed, que remontó muy fuertemente porque llevaba en las primeras 2 rondas en total solo tenía un punto de victoria, pero la tercera mesa la remontó y se la llevó completita, y eso le apuntó ahí llevarse el cuarto lugar para colarse a la final. Y finalmente tuvimos en quinto lugar 2 mazos empatados, que eran el de las Arimanes y el mazo de Masasi, que estaban así empatados pero en absolutamente todo. Y pues al final tuvieron que echarse un volado para definir quién entraba a la final. Y al final ganaron el mazo de Laibones y entró Masasi a la final, ¿no? Lástima ahí por las Arimanes que pues se definió su entrada o no con un volado y pues no les tocó. Pero bueno, lo que sí puedo comentar es que el camino a la final, o sea, fue bastante interesante. Porque al final de la segunda ronda estaban los legionarios y yo ahí, digamos, como liderando, por decirlo de alguna manera, porque éramos los que teníamos más puntos. Y pues todo el mundo estábamos ahí buscando hacer puntos en la mesa final, porque con los mazos que se presentía que iban a llegar, que pues más o menos era como lo acabo de platicar, parecía que iba a estar el mazo de Masasi, los Harbingers, el mío y el de Carlos de los varones. O sea, sentíamos que el sitting iba a ser absolutamente todo, ¿no? O sea, tanto el sitting como el quinto jugador, que en ese momento no sabíamos quién iba a ser,
y que dependiendo el mazo que estuviera podía tirar para uno u otro lado completamente distintos la mesa. Entonces todo el mundo estábamos ahí súper peleados en la tercera ronda, muy tensos para ver cómo, o sea, quién iba a llegar, en qué posición, quién se iba a sentar primero, quién no. Y pues esa parte también estuvo muy emocionante porque hizo que la tercera ronda no se sintiera, bueno, algo que casi nunca pasa en Betes, pero igualmente no se sintiera como algo en el que ya la gente nada más juega por jugar y ya porque sabe que no va a entrar o que no va a definir nada, ¿no? Sino que estaba ahí todo el mundo muy, muy puesto y muy al tiro para ver, hacer la mayor cantidad de puntos que pudiera, jugar todavía una muy buena mesa para colarse en la posición más alta que se pudiera. Y pues bueno, dicho y hecho, perdón, la verdad es que así sucedió. Ya, vámonos, aquí sí les voy a platicar ya digamos con un poquito más de detalle cómo fue la mesa final. Y pues bueno, desde el sitting, Masashi, que estaba en el quinto lugar, no tuvo de otra que pues ahí colocarse y esperar a ver cuál era su destino. Sorpresivamente, o bueno, no tan sorpresivamente, más bien, el mazo que sorprendió de llegar a la final, porque era el que llevaba menos puntos y se coló, que fue el Oneimed, eligió ser presa de Masashi. Pues más o menos esperaba que la capacidad de bleed que tenía el Oneimed intimidara lo suficiente para que alguien se pusiera entre ambos, no tener que sufrir tan directamente el rush de Masashi. Y aunque no hubiera sido así, pues se sentía bastante confiado porque justamente la tercera mesa se la llevó completa teniendo a Masashi de predador. Entonces, pues digamos que tampoco estaba en una mala situación, ¿no? Ya más o menos sabía cómo tenía que afrontarlo. Entonces digo, bueno, pues yo aquí presa de Masashi y lo que siga, ¿no? Después llegó Carlos con sus varones que pues vio como muy clarito dónde se tenía que poner, y fue adelante de lo Name It, ¿no? Dijo, de aquí yo lo que voy a hacer es, entre mis reacciones y mis redirecciones, yo o me aprovecho del mismo bleed que me haga lo Name It para estar tirándolo hacia adelante, o voy a aguantar perfectamente bien porque tengo el intercept suficiente para agarrarlo y la reducción de bleed suficiente para, o sea, que no morir pronto, ¿no? Y el Onemed al final, sangrando de uno, es lo mejor que uno puede hacer porque va paredeando, o sea, porque va ganando pool y se forma ahí una pared que tú sabes que no te va a pasar porque te está sangrando de uno, ¿no? Entonces dijo Carlos, pues yo aquí me pongo y yo creo que fue una muy buena decisión. Después me tocó a mí escoger, que quedé en segundo lugar, y me decidí colocarme enfrente de los varones. Es decir, estaba en ese momento el círculo, era Masashi, después Oneimed, después los varones, después estaba yo, que otra vez tenía a Masashi enfrente, ¿no? Antes de que se colocaran los legionarios. Y bueno, pues parecía, digamos, un poco una mala opción porque me dejaba en medio de dos paredes y con tantas acciones indirectas, pues me ponía en mucha desventaja. Pero sobre todo lo que yo quería evitar era que si yo me hubiera puesto junto a lo Name It, yo sentía que los legionarios, digamos, lo que iban a optar era colocarse en medio de nosotros, y en medio de nosotros que no teníamos reacciones para poder pararle nada, pues simplemente iba a jugar de free, iba a armar toda su horda de minions y se iba a llevar la mesa de una manera relativamente cómoda. Entonces, pues bueno, dije, me pongo entre las dos paredes y a ver ahorita qué hace los legionarios, esperando que llamaran la atención suficiente de la pared que al final le tocara estar al lado, ¿no? Y bueno, Alberto fue el que se escogió al final y decidió meterse entre Masashi y el Oneimed para que el acomodo quedara de la siguiente manera. Al final, a quien le tocó iniciar la mesa fue a Carlos con sus varones, que me predaba a mí con mi mazo de Paragrande y Wargulls. Yo predaba a Masashi predaba a los legionarios, que predaban a lo Name It, y ya eso cerraba el círculo porque lo Name It de nuevo volvía a predar a los varones, ¿no? Y así quedó el sitting de la mesa final. La final fue bastante interesante para todos, excepto quizá para mí, porque terminé relativamente rápido con todos los vampiros en torpor y poco que hacer, pues eso digo, relativamente pronto en la partida. No me quedó nada más que sentarme ahí a ver un poco el desenlace, pensando en mis decisiones de a ver en dónde me senté y si no me senté mal y pude haber escogido otra situación mejor. Pero bueno, lo que siguió fue más o menos un poco, pues, como uno esperaría que se desarrollara la mesa, ¿no? Masashi iba un poco ahí controlando a los Harbinger of the School, bloqueando alguna que otra cosa. De hecho, los legionarios tardaron en arrancar, o sea, el primer legionario tardó un poquito en salir, y bueno, el Oneimed en ese tiempo estuvo sangrando de a poquito, pero bueno,
no de poquito, más bien sangrando como tenía que sangrar, pero haciendo poco daño al pool de su presa, porque o terminaba siendo ahí bloqueado, ya fuera el aliado o las hordas, o deflectado y yo con los vampiros en torpor, pues al final terminaba dañando mi pool, ¿no? En lugar del de su presa. Pero bueno, hubo 3 cosas, a mi parecer, que definieron la mesa. La primera fue el turno clave de esta vuelta en la que salió el primer legionario. Al momento en el que los Harbingers dicen, a ver, aquí va a caer el primero, Masashi tenía como muy clara esta filosofía de dejar jugar, ¿no? Germán, que era quien lo llevaba, dijo, pues hay que dejar jugar, hay que dejar un poquito que se desarrolle la mesa, y él confiaba en que entre los rush que podía hacer Masashi o Backer que podía rushear aliados, pues iba a poder controlar en algún momento la horda, ¿no? O sea, al final sabemos un poco cómo funcionan los legionarios, y teniendo que enfrentarse a una pared eventualmente, o sea, si sacaba a los Neymet le tocaba la pared de Carlos, pues Masashi dijo, ahí medio se van a estampar, y si yo me deshago de los vampiros, pues no va a progresar, ¿no? Entonces, pues bueno, dejó que fuera por el primer legionario. Desafortunadamente, ahí, pues a los legionarios no tardaron en alcanzar su primer punto, porque en cuanto cayó el primero, para su siguiente turno cayeron otros 3, con 4 legionarios, y si no me equivoco ya tenía 3 vampiros atrás porque era la cripta de Erlich, entonces sale Erlich y salía automáticamente otro vampiro. Al final terminó con 3 vampiros, 4 legionarios, y a uno Neymet que no estaba siendo capaz de blotear lo suficiente porque no blideó exitosamente tantas veces, pues simplemente se lo llevó. Y en esa misma vuelta, si no me equivoco, Carlos terminó por sacar su punto porque pues yo ya estaba con todo en torpor, había recibido varias deflectadas de sangrados de lo Neymet y pues mi pool cayó a 0 rápidamente. Entonces la mesa terminó siendo de 3 jugadores, ¿no? Masashi con los legionarios y Carlos enseguida. Después, el segundo momento importante de la mesa, si no me equivoco, fue una parte en la que Germán, que ya traía a Masashi y a Bakur, estaba pensando un poco que, o sea, como para dónde rusheaba, si bloqueaba, qué iba a hacer, ¿no? Y pues como que Carlos ahí también en esta euforia de negociar y lo que era mejor para la mesa, etcétera, pues le dijo, no, pues vete para adelante, ¿no? O sea, los legionarios ya tienen mira cuánto minion, no sé qué, pues ve y túmbalos. Pero Germán decidió pues no hacer esa y irse hacia atrás, ¿no? Dijo, no, aquí me volteo porque también no quiero que los varones empiecen ahí a agarrar fuerza, porque si no me equivoco, creo que para esas alturas tenía un Constant Revolution en la mesa Carlos. Entonces dijo, no, voy, rusheó para atrás y ahorita a ver cómo se resuelve esto. Y entonces, pues bueno, Carlos le tenía una mano llena de reacciones porque... bueno, ahorita comentamos el porqué, pero Carlos con su mano llena de reacciones, pues no tuvo de otra que pues aguantar el golpe y terminó con uno de los 3 varones que tenía pues en torpor. Y pues eso no solamente significaba que Carlos tenía un vampiro menos, sino significaba que los heraldos de las calaveras habían tenido un turno en el que no habían sufrido básicamente ninguna agresión, ¿no? Porque si bien Bakur se había lanzado a rushear para atrás, Masashi luego fue y rusheó hacia adelante, pero no traía el psych, los heraldos tiraron un combat dance y se libraron ese turno y siguieron con su turno de sangrado y todo, ¿no? Y más adelante, o sea, bueno, en el turno siguiente de los heraldos, pues se hizo evidente una tercera cosa que definió la partida y que, digamos, había estado ahí presente desde el inicio del juego, pero pues no lo habíamos visto nadie hasta ese momento, porque Carlos tuvo una mala suerte ahí y fue que de la cripta no le salió ninguno de los varones del ministerio, que eran pues los que movían el mazo. Entonces, ¿qué pasaba? Que en su último turno su mano estaba llena de Party Out of Bounds, tenía como 3 o 4, me la enseñó después. Entonces el caso es que no le servían por el intercept porque el mazo de los legionarios ya no estaba ganando nada de sigilo, no le servían por los votos porque no había políticas ni nada, y como ninguno de los vampiros que tenía Offuscate, pues no podía reducir el bleed. Entonces ya no tenía absolutamente nada que hacer, no tenía para enderezarse porque el Party Out of Bounds no te endereza, y pues nada, terminó muriendo contra la horda de legionarios. Porque además, si no me equivoco, de hecho creo que algo que estoy contando mal es que de los 3 varones que logró sacar Carlos, creo que ya quedaba uno.
si no me falla la memoria, en algún momento que bloqueó a Lonaimet de los últimos turnos que tuvo, le entró el agravado de Lonaimet y lo mandó a torpor. Entonces pues ya con un solo vampiro y la mano llena de Parry Out of Bounds, pues ya no pudo hacer nada, ¿no? Y a esas alturas, el resultado de la mesa, pues ya como que todo el mundo dijimos, no, pues ya estuvo, ¿no? O sea, ya está definido. El mazo de legionarios tenía sus 7 minions o más, no sé cuántos se alcanzó a sacar después. Tenía un montón de pool porque pues había sacado a 2 personas y el mazo de Masasi apenas si lo había lidiado una que otra vez. Entonces, pues nada, además el mazo de Germán de Masasi no había robado nada de bloteo, o sea, no había sacado en ese momento villanos, nada, o sea, no le había quitado un puntito de sangre, estaba básicamente pues íntegro. Creo que si yo le alcancé a sangrar una vez de 2, pero de todos modos no había recuperado nada de sangre, entonces al final pues estaba muy bajo de pool después de un vampiro de 10 y uno de 8. Pero de pronto, así en una sola vuelta, todo cambió. O sea, Masasi robó el primer villano, le quitó 5, empezó a rushear y mandó a 2 heraldos a torpor, y en 2 turnos más adelante cae otro villano y empiezan ya con todas estas cartas de condiciones de victoria, ¿no? Empiezan a caer Dragon Bounce y Fama, creo que hasta Smiling cayó. Aquí sí, o sea, un pequeño disclaimer porque ya la memoria me falla, pero no recuerdo exactamente, o sea, la Fama estoy segura que cayó, no recuerdo exactamente qué fue, si Dragon Bound o Smiling Jack lo que tiró después. Pero bueno, entonces ya entre todas estas cosas, el pool de Alberto y los legionarios empezó a caer así poco a poquito, y se fue, digamos, pues un poco como Gordon Tobogán, porque entre la Fama que te quema 3, entre pues el Smiling Jack, que como tus vampiros ya estaban en torpor, pues ya no tenía manera de blotearlo más que como, o sea, de pagarlo más que con pool, etcétera, pues empezó a bajar, y el de Germán bajaba de a muy poquito porque estaba ahí medio aguantando los legionarios. Pero bueno, como al final yo creo que pasa casi todas las veces en estos juegos largos, el Edge define mucho, ¿no? O sea, el Edge define partidas, y este fue el caso. Hubo un momento en el que los legionarios lograron pasar un bleed, consiguieron el Edge y se aferraron a eso y no lo volvieron a soltar. O sea, ya después con el tiempo, al cabo de un par de turnos, la sangre de los vampiros de Germán empezó a caer, pues ya le tenía villanos, o sea, ya le había tirado villanos, ya no tenía manera de recuperarlo. Después de pagar un par de blurs y esta clase de cosas, pues al final ya no tenían casi sangre. Y la diferencia, digamos, como inicial que había de pool entre los dos jugadores, pues terminó pasando factura, ¿no? O sea, Alberto había empezado con una cantidad de pool muy grande, la de Germán, aunque había recuperado con un par de villanos, pues no quitaba que hubo varios turnos antes de mandar a todo lo que mandó a torpor y de quemar a los legionarios que quemó, que pues tuvo que estar aguantando sangrados. Y al final, no recuerdo qué fue, si la Fama o el Smiling Jack o incluso el mismo Dragon Bound, porque tengo ahí un recuerdo vago de que Bakrut terminó ahí en torpor, etc. Pues nada, terminaron por acabar con el pool de su dueño antes que con el de su presa. Y pues nada, con eso, una vez más a nivel mundial, pero por primera vez en México, y ahí sí que se haga notar, pues los legionarios se llevaron una final, y pues con eso acabó el evento. Y pues nada más, o sea, yo creo que ahí ya después de acabar el evento, pues nosotros ahí tuvimos ceremonia de premiación, estuvimos cotorreando y pues ya todo el mundo terminó yendo a su casa. Un evento muy muy padre en el que pues yo me quedo con muy buena sensación, de los mejores eventos que he jugado en los últimos 6 meses, yo creo. Muy buenos mazos, muy buen nivel, mesas muy emocionantes que no se sienten, digamos, como que creo que hubo para pocos jugadores, y no es que para ninguno, este tipo de situaciones de frustración en la que al tercer turno sientes que ya estás medio muerto, ¿no? O sea, todo el mundo dejó jugar, todo el mundo sacó sus 2 vampiros, incluso la gente que traía puros vampiros de 10 así, pues sacó vampiros, y muy padre el juego, ¿no? Con un ambiente muy bueno. Y pues nada, lo que ya esperamos que siga siendo algo que caracterice aquí a la comunidad mexicana en términos de el ambiente de juego, el respeto entre los jugadores, la buena vibra, etc. Y pues ya sin nada más que agregar, esperamos que este formato también les guste un poco. Como digo, va a tener muy poca edición, simplemente arreglar ahí cosillas que se nos hayan ido, entre que se nos traba la lengua o espacios que hayamos dejado, ruidos que se cuelen, pero pues no van a ser como los capítulos grandes. No siempre los voy a grabar yo, de pronto Oliver podrá grabar algunas cosas, Carlos algunas cosas, Lalo algunas cosas,
y pues ya iremos viendo cómo nos acomodamos en eso, pero de nuevo, cada 2 semanas esperen este capitulito pequeño, el capitulillo barato, como le quieran llamar, y pues nada, esperamos ahí sus comentarios de toda la gente que cualquier cosa que nos quieran comentar, la gente que participó en el torneo, por ejemplo ahí entre Germán y Alberto, si se acuerdan mejor de cómo se desarrolló esta final, qué fue lo que definió, si el Dragon Bounce, si el Smiling o lo que sea, y lo quieren comentar ahí, pues déjenlo en los comentarios también. Y pues nada, nos vemos ya en una semana con el capítulo grande. Hasta luego.